Todos los 15 de septiembre, nuestro país celebra el Día de su Independencia. Hace una década, yo lo dije como un reclamo. No somos independientes de verdad. Y no lo vamos a hacer hasta que cambiemos. Pero hoy no vengo a reclamar que no hemos cambiado, sino a celebrar que hemos cambiado. Y es que la independencia tiene como requisito básico la soberanía. No podemos ser independientes si no somos soberanos. En 1821 firmamos nuestra soberanía respecto a España, pero nunca fuimos un país soberano. Ahora sí tenemos soberanía y lo hemos demostrado. Ahora El Salvador toma sus propias decisiones. Pero para ser independientes debemos también tener libertad, porque cuando nos referimos a la independencia de un país, esa independencia es sinónimo de libertad. Que le pregunten a los salvadoreños y casi la totalidad de ellos dirán que hoy sí se sienten libres. Por primera vez no lo dice un gobierno, no lo dice una élite. Por ahí escuché que El Salvador antes vivía en libertad y democracia. No sé en qué país vivían, probablemente en el país de las élites. Pero por primera vez no lo dice un gobierno, no lo dice una élite, sino que lo dice el pueblo. Por primera vez tenemos libertad de verdad. A pesar de eso, El Salvador vivió 2 siglos, toda nuestra historia, sin libertad, siguiendo los dictados de gobiernos extranjeros. No fueron suficientes los 300 años de colonia. Luego tuvieron que venir 200 años de dictados de gobiernos extranjeros. Oligarquías que funcionaban como administradoras de fincas. Masacres, dictaduras, guerra civil. Nuestro país ha ofrendado su sangre, ha ofrendado su felicidad y ha ofrendado su futuro por servir a fuerzas externas. Y en luchas y guerras ha estado desde que tenemos memoria. La última guerra fue incluso auspiciada por poderes extranjeros. Una guerra que se peleaba en el mundo entre este y oeste. Una lucha por la hegemonía mundial que no tenía nada que ver con la justicia en El Salvador. El Salvador, sin embargo, fue escogido como un campo de batalla, uno de tantos. Las potencias le llamaron Guerra Fría, pero para nosotros no tuvo nada de fría. De hecho, en ese momento, una de las potencias, Estados Unidos, daba $1 millón diarios para financiar la guerra. $1 millón de los 80, que equivaldrían más o menos como a $10 millones actuales. Diarios. 10 millones el lunes, 10 millones el martes, 10 millones el miércoles, 10 millones el jueves, 10 millones el viernes, y así sucesivamente durante el año y así sucesivamente durante 12 años. Para financiar la guerra, para financiar que nos matáramos entre hermanos. Pero no eran los únicos. No solo era una potencia mundial, eran 2. Y el otro bando también era financiado internacionalmente, también le enviaban armas, también le enviaban dinero y también los entrenaban para matar a los salvadoreños. El FMLN también fue financiado por poderes externos. Su antiimperialismo era realmente un imperialismo. Aquí lo que tuvimos fue una guerra financiada por poderes extranjeros. Y ambos bandos, por igual, nos decían que esa era la solución a nuestro problema. Pero la historia nos enseñó que nos engañaron, que era una guerra entre 2 sistemas a nivel mundial que fue trasladada a El Salvador como un campo de batalla más. Nuestro país quedó destruido, nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. Del millón de salvadoreños que tuvieron que emigrar a otros países, ese millón de salvadoreños desplazados en una gran parte se fueron a vivir a guetos en los Estados Unidos. Ahí en los guetos formaron lo que ahora conocemos como pandillas, la MS-13 y la Barrio 18. Luego vino, claro, esas pandillas eran de salvadoreños operando en los Estados Unidos. Pero luego vino el presidente Clinton con un plan de deportación y deportó a los delincuentes a El Salvador sin avisarnos que eran delincuentes. Aquí vinieron miles de pandilleros deportados de Estados Unidos y nosotros no podíamos detenerlos simplemente porque no sabíamos que eran pandilleros. Fueron a las comunidades a reclutar, al igual que la guerrilla, a niños de 12, 13 y 14 años para que fueran a matar, para que fueran a robar. La misma receta, pero modernizada. Justo en ese momento, como que calzara perfecto, también por dictados internacionales vino la ley del menor infractor. No pueden tocar a los menores de 18, justo los que estaban reclutando. Nos mandaron la enfermedad y nos quitaron en ese mismo momento la única medicina que teníamos. Poner a los pandilleros tras las rejas, cuando eran pocos. Empezamos a ver esa realidad, que íbamos hacia la guerra, no hacia la paz. Y que poco a poco nos íbamos convirtiendo en un país totalmente inviable. Todas esas recetas que nos dieron fracasaron.
En 2 siglos de historia, los salvadoreños nunca conocimos la paz, ni la libertad, ni la soberanía, y hasta ahora la población lo puede testificar. En 2019, la población decidió acabar con el bipartidismo y la posguerra en las elecciones del 3 de febrero. Y en el 2021, el pueblo lo ratificó en las elecciones del 28 de febrero. Lo ratificó masivamente. Ni siquiera queda discusión. Y son resultados incuestionables. Nadie cuestionó el resultado de las elecciones, ni siquiera la oposición. El pueblo votó y el pueblo decidió darnos, no la mayoría, sino una supermayoría en la Asamblea Legislativa. Y gracias a esa supermayoría es que se pudo cambiar al fiscal general de la República anterior y a la anterior Sala de lo Constitucional. Y también la Asamblea Legislativa tuvo la valentía de jubilar a un montón de jueces corruptos que tenían acuerdos con los grupos terroristas. Estas decisiones, coincidentalmente, es que parece hasta malévolo. Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional. Pero son precisamente esas decisiones las que nos han permitido tener seguridad al fin. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener paz. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener seguridad y sentir que hay una luz al final del túnel. ¿O acaso ustedes piensan que la guerra de las pandillas fuera posible con el fiscal anterior, con la Sala de lo Constitucional anterior, con los jueces anteriores? Sería totalmente imposible. Es decir, protestaron por las mismas decisiones que nos han permitido tener por fin, después de 200 años, tranquilidad, paz y libertad. Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro gobierno, sino principalmente porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos los dictados internacionales. Ya nos dieron 200 años de recetas y todas fracasaron. Y ahora por primera vez aplicamos la receta nuestra y ha funcionado de una manera que nadie creyó que fuera posible. Gracias a que no obedecimos, gracias a que hicimos valer nuestra soberanía y nuestra independencia. Pero para colmo, parecería que ya tuviéramos el colmo, pero para colmo, ahora que empezamos a estar bien, hay algunos, y quiero recalcar algunos, de la comunidad internacional que empiezan a condenar las mismas acciones por las que estamos bien. No las decisiones previas, las acciones por las que estamos bien. Critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. No solo nos criticaron las decisiones previas que nos permitieron hacer la guerra contra las pandillas, critican incluso la guerra contra las pandillas mismas. Ya probamos un camino durante 200 años y los resultados no pudieron haber sido peores. Para muchos que perdieron sus familiares fue el peor de los infiernos. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Es por eso anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado. De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Además, ¿por qué los países desarrollados nos deberían decir qué hacer? Ya probamos las recetas de ellos durante 200 años y fracasamos, y además sería una protesta hipócrita, porque prácticamente todos los países desarrollados tienen reelección. Todos ellos. Pero los salvadoreños no tenemos nada que decirle a ellos qué hacer con su país. De la misma manera, ellos no tienen nada que decirnos a nosotros qué hacer con el nuestro. El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva. Por eso los países desarrollados sí tienen reelección. Y por eso, gracias a la nueva configuración de la institucionalidad democrática de nuestro país, ahora El Salvador lo tiene también.